el Día de Acción de Gracias mi hijo me llamó una carga. «Esta fiesta es para la familia, no para cuidarte», dijo él. Así que vendí la casa en la que vivía. Firmé los papeles en silencio y le dejé una nota de despedida. La mañana del Día de Acción de Gracias olía a canela y arrepentimiento, un aroma que se mezclaba con el humo de la chimenea y el viento frío de Texas que susurraba a través de las ventanas agrietadas de nuestra vieja casa en las afueras de San Antonio. Yo estaba en la cocina con las mangas arremangadas, las manos hundidas en un bol de masa para tamales que Antonio había empezado a preparar y luego abandonado a medias sobre la encimera. Él nunca fue bueno en la cocina, siempre demasiado apresurado, distraído, irritado. Pero antes, cuando era un adolescente, eso parecía entrañable, como un rasgo de juventud rebelde que algún día maduraría. Ahora solo hacía que la cocina se sintiera más fría, más vacía, como si el calor del horno no pudiera combatir el hielo que se acumulaba en el aire entre nosotros. Acababa de verter el relleno en la masa cuando él irrumpió, sus zapatos resonando como un juicio en el piso de madera desgastada. No me miró directamente, solo alcanzó el bloque de cuchillos y sacó uno con un silbido metálico afilado. Luego se volvió hacia mí. «Dios mío, papá», espetó. «Eres como Mo en esta casa, silencioso, inútil y extendiendo culpa lentamente. Esta fiesta es para la familia, no para tus viajes de culpa». Me quedé congelado. El recipiente de tamales en mis manos tembló ligeramente y lo puse en la encimera antes de que mis dedos me traicionaran. No respondí, no con la boca, tal vez con los ojos. Siempre dicen que mis ojos hablan, pero mis labios no. Simplemente lo miré. Lo miré al hombre que una vez acuné en mis brazos, al que arrullé para dormir, al que rogaba que me quedara un poco más cuando lo arropaba por las noches, al que se aferraba a mi pantalón en cada cita médica, en cada recital escolar. Ese niño pequeño había desaparecido hace mucho tiempo. Todo lo que quedaba ahora era algo hueco y endurecido, vestido con camisas de diseñador y cargando amargura como una mochila. Antonio no había terminado. Señaló hacia la estufa. «Solo sigues merodeando como un fantasma», dijo rodando los ojos. «Te paras ahí fingiendo que haces algo. Hacer un plato no cuenta como ayudar, papá. Honestamente, solo obstruye la cocina». Ofrecí suavemente, «¿Puedo hacer la salsa también?». Él soltó una risa amarga. «¿Qué? Para que todos muramos de aburrimiento antes de que espese, no gracias». Me volví hacia el horno y ajusté la temperatura. Mis manos se movían solas ahora como lo habían hecho durante décadas, cambiando pañales, preparando comidas nocturnas, atendiendo camas de enfermos y primeros desamores. Sabía cómo terminar las cosas incluso cuando nadie quería que lo hiciera. Los invitados llegaron a las 2. Los padres de Sofía, igual de fríos, pero al menos corteses, se sentaron rígidos en el sofá de cuero. Antonio ya estaba en su tercera cerveza para cuando cortamos el pavo. Sofía había decorado la mesa con los platos buenos y las servilletas que yo había bordado años atrás, aunque había cortado las etiquetas donde estaban mis iniciales. La cena fue ruidosa. Los niños discutieron por el último panecillo. Sofía contó una historia sobre su nuevo ascenso y lo agotador que era manejar a gente incompetente. Antonio intervino con un chiste grosero sobre pasantes y blusas escotadas. Mastiqué despacio en silencio observando cómo la salsa se acumulaba en mi puré de papas. Luego vino el momento que se clavaría en la parte más blanda de mí. Antonio tintineó su tenedor contra el vaso. «Demos gracias, ¿eh?», dijo sonriendo. «Estoy agradecido de que mi esposa siga luciendo increíble incluso con líneas de estrés. De que mi hijo no rompiera nada esta semana y de que lográramos la cena sin llamar a los bomberos». Todos rieron. Se volvió hacia mí, cerveza en mano. «Y quizás el próximo año tengamos suerte de tenerte en una caja y no en la mesa». La mesa quedó en silencio por medio segundo, luego estalló en carcajadas. Sofía resopló. Yo no reí. Sentí mis dedos apretarse alrededor del tenedor. Lo solté, enderecé la espalda y miré alrededor de la mesa. Fue entonces cuando Luis, el niño de 13 años, añadió con una sonrisa: «El abuelo huele a queso viejo y depresión». Ahí estaba un golpe de un niño.
no de él, mío. Mi pecho no se apretó, mi rostro no se torció, simplemente lo miré. Pero en ese momento algo se rompió dentro de mí, no el corazón, sino la cadena que me ataba a esa vida de invisibilidad. Sabía que el cambio estaba llegando como una tormenta en el horizonte cargada de truenos y promesa de renovación. Mañana sería diferente. Mañana reclamaría lo que era mío. Al llegar a la habitación, cerré la puerta con llave y me quedé inmóvil por un largo momento. El espejo en el aparador capturó mi reflejo, líneas suaves en el rostro, cabello gris peinado hacia atrás con pulcritud, un suéter abotonado de manera desalineada. Parecía el padre de alguien, la carga de alguien. Abrí el viejo baúl de cedro al pie de la cama. El olor a lavanda y al tiempo escapó como un secreto guardado durante décadas, un aroma que me transportaba a los días en que mi esposa y yo llenábamos esta casa de risas y planes para el futuro antes de que la vida nos separara con su cruel indiferencia. Debajo de una manta doblada con cuidado estaba una carpeta de cuero negro. Dentro el título de propiedad de la casa a mi nombre, una copia del contrato de arrendamiento que Antonio había firmado aceptando pagar $1 al año por 10 años. Mi idea de misericordia, un gesto para ayudarlo cuando las deudas lo ahogaban. Él nunca pagó un centavo, pero yo nunca lo mencioné porque el amor de un padre no lleva cuentas. O al menos eso pensaba yo entonces. También había un documento firmado solo unos meses atrás, un acuerdo de venta con una cláusula para ejecución inmediata si decidía desalojar. Rosa lo había redactado para mí, por si acaso, dijo ella. Un contingente, un paracaídas. Me senté al borde de la cama, carpeta en mano, y por primera vez en años me permití sentir no grief sino resolución. Una determinación que crecía como las raíces de un cactus en el desierto texano, fuerte y resiliente, capaz de sobrevivir en la aridez. Abajo, las risas rugieron de nuevo. Alguien volcó un vaso. La voz de Antonio subió a medias. «Papá, ¿tienes más servilletas?» No respondí. Ya estaba empacando. La casa siempre caía en un extraño silencio por la noche, como si incluso sus vigas y ladrillos supieran cómo guardar secretos. Abajo, las risas amortiguadas aún resonaban débilmente. Antonio y Sofía veían repeticiones en el gran televisor que yo había ayudado a apagar. Los niños peleaban por el tiempo de pantalla. Nadie notó que no había regresado después de la cena. Nadie vino a verificar. Me senté al borde de la cama por un rato, dejando que el silencio se espesara a mi alrededor. La carpeta de cuero aún reposaba en mi regazo. Pasé mis dedos por su lomo, luego me levanté y caminé hacia la pared lejana de la habitación donde el viejo aparador se erguía como un guardián de cosas olvidadas. Escondida detrás del cajón inferior estaba una pequeña caja fuerte incrustada en la pared y pintada una vez en un intento apresurado de modernizar. No había sido tocada en años. Introduje el código lentamente con cuidado 1024, nuestro aniversario de bodas. La puerta se abrió con un suspiro cansado. Dentro había un sobre manila envejecido pero limpio, sellado con una cuerda roja. Lo saqué y lo coloqué suavemente en la cama junto a la carpeta. Dentro estaba el título de propiedad de la casa aún a mi nombre. La gente olvida o tal vez nunca entiende la diferencia entre vivir en una casa y poseerla. Antonio pensaba que porque yo nunca lo mencionaba de alguna manera se había convertido en suya. Solía decir, «Tienes suerte de que te deje quedarte aquí», sin darse cuenta de que yo podría haber dicho lo mismo. Pero nunca lo hice, no hasta ahora. Debajo del título estaba un segundo documento, un acuerdo de arrendamiento firmado y notariado fechado 4 años atrás, cuando las deudas de Sofía casi los hundieron. Les había ofrecido un trato, un alquiler simbólico de $1 al año renovable por mi gracia. Recordaba cómo Antonio se rió al firmarlo diciendo, «Nunca lo necesitaremos de verdad, pero claro, papá». No tenía idea de que yo había guardado el original, archivado legalmente, estampado con tinta azul y sellado con una cláusula de desalojo por incumplimiento de respeto o seguridad. Otra sugerencia de Rosa que nunca dejó de velar por mí. Rosa Díaz.
El nombre se demoraba como algo floral en un viento frío, evocando recuerdos de nuestros días universitarios en Austin, donde el sol de Texas iluminaba nuestras ambiciones juveniles. Nos conocimos en la universidad donde ella, Aida, estudiaba Derecho y yo Literatura. Ella fue la primera persona en hacer que el silencio se sintiera hermoso con sus ojos profundos y su sonrisa que iluminaba las noches estrelladas. Teníamos planes grandes, una boda en Maine, una vida en Nueva York. Pero luego mi padre enfermó y regresé para cuidarlo. Rosa esperó un año. Luego siguió adelante. 43 años y 1000 remordimientos después levanté el teléfono. Marqué el número que ella había escrito en la parte trasera de una tarjeta de Navidad hace 5 años. Decía simplemente, si alguna vez necesitas una salida, llama. El teléfono sonó una vez, 2 veces luego, aquí Rosa. Su voz era más profunda, ahora más áspera en los bordes, pero aún calmada, aún cálida como el sol poniente sobre las colinas de Hill Country. No dije nada por un momento. Luego, Rosa, soy Manuel. Hubo una pausa, luego una pequeña inhalación. Manuel Vargas, dijo lentamente como saboreando los años. ¿Es sobre ellos otra vez? Cerré los ojos. Es sobre la paz, dije. Quiero reclamarla. Ella no preguntó más. Nunca lo hacía cuando importaba. Ven mañana, dijo. A las 9. La misma oficina, solo con una mejor vista. Yo me encargo de todo. Le agradecí y colgué. Fuera de la ventana, el viento se movía a través del viejo cactus, sus ramas rascando el vidrio como recuerdos tratando de entrar. Empaqué una pequeña maleta de viaje, solo ropa, una foto enmarcada de mi esposa y yo en nuestro día de bodas y la carpeta con los papeles. Sin joyas, sin recuerdos materiales. Todo lo demás podía ser reemplazado o dejado atrás. No tenía necesidad de llevar el peso de muebles que ya no me daban la bienvenida. Abajo alguien abrió el refrigerador. Una lata de soda silbó al abrirse. La voz de Antonio resonó débilmente. Le dije a tu papá que dejara de poner sus cosas viejas en el estante superior. Huele a naftalina. Doblé un suéter con cuidado y lo coloqué encima de la maleta. Luego me senté y escribí una nota. No la nota final, aún no. Esta era solo para mí. Garabateé una lista, Rosa a las 9. Notarizar el contrato de venta. Cancelar los servicios públicos a mi nombre. Nueva dirección por determinar. Dejar los tamales en la encimera. Miré la última línea por un largo tiempo, luego sonreí. El sueño no vino fácilmente esa noche, pero vino. Alrededor de la 1 a.m. me deslicé en él como sumergirme en agua fría. Incómodo, necesario y extrañamente limpio. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Me moví por la casa en silencio. Preparé otra tanda de tamales, esta vez de pollo. Los dejé enfriando en la encimera. Luego escribí la nota real, la que dejaría atrás cuando todo estuviera hecho. No la firmé como papá. La firmé como Manuel. Cerré la puerta principal suavemente detrás de mí y salí al frío de la mañana del Día de Acción de Gracias, el mundo aún en silencio, el cielo pintado en grises y rosas acuarela. Un auto plateado esperaba en la entrada. Un viaje que había pedido bajo una nueva cuenta para que no lo vieran. El conductor era un joven cortés pero curioso. ¿Va a algún lugar especial hoy, señor? Miré la calle vacía, mi casa encogiéndose detrás de nosotros en el espejo. Sí, dije, a algún lugar al que debería haber ido hace mucho tiempo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes mientras cerraba el último bolsillo de mi maleta de viaje. La casa aún dormía. Sin pasos arriba, sin crujido de puerta de baño, sin ruido en la cocina, solo el zumbido bajo del calentador y el tic-tac del reloj de pared junto a la escalera. Ya me había duchado, vestido y empacado para cuando el Uber envió un mensaje de que estaba a 5 minutos. Mis dedos dudaron brevemente sobre una pequeña caja en la mesita de noche de caoba tallada a mano con un forro de satén suave dentro. La abrí y coloqué 3 ítems dentro: el título de venta firmado, la cancelación del arrendamiento y mi carta. Luego bajé las escaleras silencioso como la niebla. Antonio había dejado sus zapatos esparcidos al pie de las escaleras, otra vez un tacón colgando del último escalón como un pensamiento a medio formar.
La chaqueta de Sofía estaba colgada sobre la barandilla. Una botella de cerveza vacía yacía junto al control remoto del televisor. Había un olor a pizza vieja, a suavizante de secadora y a algo más. Tal vez el aroma de una familia que había superado su alma. Coloqué la caja con cuidado en el centro de la mesa del comedor donde la risa de la noche anterior había florecido como maleza. Doblé la servilleta de bajo bordada con las iniciales MV y metí la esquina más pequeña de la carta bajo la tapa. No lloré. No había llorado en meses, tal vez años. Solo me quedé quieto por un momento y miré alrededor de esa cocina, esa sala de estar. Esas paredes que yo había pintado, esa chimenea que había encendido durante la fiebre de varicela de Antonio, esa ventana a través de la cual había mirado mientras sostenía a mi primer nieto. Nada de eso me pertenecía ahora. Nunca lo había hecho. Salí por la puerta lateral con mi maleta al hombro y la cerré suavemente, cuidadoso de no dejarla golpear. El aire era fresco, llevando el aroma de cedro y humo de madera. Mañana de Acción de Gracias. La mayoría de las casas apenas despertaban. Luces de cocina encendiéndose, alguien encendiendo una estufa, niños tirando de las mantas. Un hijo quizás, o un alumno. Nunca pregunté. La recepcionista sonrió cálidamente. La señora Díaz lo está esperando. Puede pasar directamente. La puerta crujió ligeramente cuando la empujé y allí estaba ella. Rosa se levantó de detrás de su escritorio, más alta de lo que recordaba, su cabello ahora completamente plateado, pero sus ojos los mismos marrones suaves que una vez me habían visto citar a Emily Dickinson desde la parte trasera de una camioneta. No me saludó con un abrazo ni un apretón de manos. Simplemente dijo: «Preparé el buen café, el que te gustaba». Sonreí. Siempre lo recuerdas. Nos sentamos en la pequeña mesa redonda en la esquina de la habitación. Me pasó una carpeta. La abrí. Todo estaba en orden: documentos notariados, firmas, resguardos bancarios. La venta era limpia, rápida y final. La transacción se finalizaría oficialmente al siguiente día hábil según la ventana estándar de procesamiento de 24 horas, lo que me daba justo el tiempo suficiente para desaparecer sin levantar alarmas. «He transferido los fondos a tu cuenta», dijo. «Pero más importante, esta es la dirección del rancho». Deslizó una hoja impresa. «Puedes venir hoy. La casa de huéspedes está lista a menos que quieras quedarte en la casa principal». La miré sorprendido. Hablaba en serio cuando dije que la oferta seguía en pie. Dijo con ojos firmes: «Quédate tanto como quieras, tanto como necesites o para siempre, tú eliges». Tragué saliva, luego asentí. «Gracias, creo que aceptaré». No hablamos de Antonio directamente, pero antes de irme, mientras me acompañaba al ascensor, se detuvo. «Esperaste demasiado, Manuel, pero no perdiste tu momento. Eso importa». «No estaba esperando», dije suavemente. «Estaba esperando». Ella asintió. A veces es lo mismo. Para cuando regresé al barrio era casi mediodía. El Uber me dejó a una cuadra de distancia para que pudiera caminar el resto. Tomé el camino largo, pasando por el parque, la escuela primaria, la panadería que solía vender los churros que Antonio amaba de niño. La calle estaba tranquila, ahora la mayoría de los autos estacionados, la mayoría de las cortinas abiertas. Al acercarme a la casa, su casa, no sentí dolor ni nostalgia, solo claridad. Saqué la llave del bolsillo de mi abrigo y la coloqué dentro del buzón. Retrocedí. Miré hacia las ventanas donde una vez había pegado copos de nieve de papel y pancartas de cumpleaños, luego me di la vuelta por última vez. Dentro de la casa, eventualmente Antonio se despertaría con el olor a tamales, pero sin pasos. Encontraría la caja en la mesa, la abriría, leería «Feliz Día de Acción de Gracias. Dijiste que esta casa no era mía. Ahora tampoco es tuya. Manuel». Y tal vez, solo tal vez, entendería lo que se siente ser invisible. No había pasos en el piso de arriba, ni crujidos en la puerta del baño, ni ruidos en la cocina. Solo el zumbido bajo del calentador y el tic-tac del reloj de pared junto a la escalera. Ya me había duchado, vestido y empacado para cuando el Uber envió un mensaje diciendo que estaba a 5 minutos.
Mis dedos dudaron brevemente sobre una pequeña caja de caoba en la mesita de noche tallada a mano con un forro de satén suave en el interior. La abrí y coloqué 3 elementos dentro: el título de venta firmado, la cancelación del arrendamiento y mi carta. Luego bajé las escaleras silencioso como la niebla. Antonio había dejado sus zapatos esparcidos al pie de las escaleras, otra vez uno colgando del último escalón como un pensamiento a medio formar. La chaqueta de Sofía estaba colgada sobre la barandilla. Una botella de cerveza vacía yacía junto al control remoto del televisor. Había un olor a pizza vieja, a suavizante de secadora y a algo más. Tal vez el aroma de una familia que había superado su alma. Coloqué la caja con cuidado en el centro de la mesa del comedor, donde la risa de la noche anterior había florecido como maleza. Doblé la servilleta debajo bordada con las iniciales MB y metí la esquina más pequeña de la carta bajo la tapa. No lloré. No había llorado en meses, tal vez años. Solo me quedé quieto por un momento y miré alrededor de esa cocina, esa sala de estar, esas paredes que yo había pintado, esa chimenea que había encendido durante la fiebre de varicela de Antonio, esa ventana a través de la cual había mirado mientras sostenía a mi primer nieto. Nada de eso me pertenecía ahora. Nunca lo había hecho. Salí por la puerta lateral con mi maleta al hombro y la cerré suavemente, cuidadoso de no dejarla golpear. El aire era fresco, llevando el aroma de cedro y humo de madera, mañana de Acción de Gracias. Vi una foto enmarcada de ella con un caballo, otra con un viñedo, una tercera de ella, de pie junto a un chico que se parecía a ella. Un hijo quizás, o un alumno. Nunca pregunté. La recepcionista sonrió cálidamente. La señora Díaz lo está esperando. Puede pasar directamente. La puerta crujió ligeramente cuando la empujé y allí estaba ella. Rosa se levantó de detrás de su escritorio, más alta de lo que recordaba, su cabello ahora completamente plateado, pero sus ojos los mismos marrones suaves que una vez me habían visto citar a Emily Dickinson desde la parte trasera de una camioneta. No me saludó con un abrazo ni un apretón de manos. Simplemente dijo: «Preparé el buen café, el que te gustaba». Sonreí. «Siempre lo recuerdas». Nos sentamos en la pequeña mesa redonda en la esquina de la habitación. Me pasó una carpeta. La abrí. Todo estaba en orden: documentos notariados, firmas, resguardos bancarios. La venta era limpia, rápida y final. La transacción se finalizaría oficialmente al siguiente día hábil según la ventana estándar de procesamiento de 24 horas, lo que me daba justo el tiempo suficiente para desaparecer sin levantar alarmas. «He transferido los fondos a tu cuenta», dijo. «Pero más importante, esta es la dirección del rancho». Deslizó una hoja impresa. «Puedes venir hoy. La casa de huéspedes está lista a menos que quieras quedarte en la casa principal». La miré sorprendido. Hablaba en serio cuando dije que la oferta seguía en pie. Dijo con ojos firmes: «Quédate tanto como quieras, tanto como necesites o para siempre, tú eliges». Tragué saliva, luego asentí. «Gracias, creo que aceptaré». No hablamos de Antonio directamente, pero antes de irme, mientras me acompañaba al ascensor, se detuvo. «Esperaste demasiado, Manuel, pero no perdiste tu momento. Eso importa». «No estaba esperando», dije suavemente. «Estaba esperando». Ella asintió. A veces es lo mismo. Para cuando regresé al barrio era casi mediodía. El Uber me dejó a una cuadra de distancia para que pudiera caminar el resto. Tomé el camino largo, pasando por el parque, la escuela primaria, la panadería que solía vender los churros que Antonio amaba de niño. La calle estaba tranquila. Ahora la mayoría de los autos estacionados, la mayoría de las cortinas abiertas. Al acercarme a la casa, su casa no sentí dolor ni nostalgia, solo claridad. Saqué la llave del bolsillo de mi abrigo y la colocó dentro del buzón. Retrocedí, miré hacia las ventanas donde una vez había pegado copos de nieve de papel y pancartas de cumpleaños, luego me di la vuelta por última vez. Dentro de la casa, eventualmente Antonio se despertaría con el olor a tamales, pero sin pasos. Encontraría la caja en la mesa, la abriría, leería: «Feliz día de Acción de Gracias. Dijiste que esta casa no era mía. Ahora tampoco es tuya. Manuel».
Y tal vez, solo tal vez entendería lo que se siente ser invisible. Sofía frunció el ceño pero no dijo nada. Antonio continuó apilando mentira sobre mentira como ladrillos en una pared. Ni siquiera recordó mi cumpleaños este año. Confunde los nombres de los niños. A veces piensa que es 2014. No tiene demencia, pero tiene episodios. Está documentado. Puedo conseguir que un vecino lo confirme. Y nos dejó sin vivienda. Es negligencia. Es robo. La llamada terminó. Antonio dejó caer el teléfono en la encimera, el pecho agitado. Sofía lo recogió y leyó el registro de la última llamada. Una conversación de 16 minutos con un bufete de abogados que había usado una vez en una disputa de custodia con su ex. Luego envió un mensaje rápidamente. Ella captó un vistazo del nombre Mara, su mejor amiga desde la secundaria. El mensaje decía, si los tribunales no lo arreglan, tal vez las escaleras lo hagan. Sofía se congeló. Antonio no lo notó. Arrojó el teléfono a un lado y comenzó a tirar libros de cocina en una bolsa de basura. Cree que esto es una especie de lección que puede humillarme y cabalgar hacia el atardecer texano con una abogada y una botella de vino tinto. Sofía miró el teléfono releyendo el mensaje. Su corazón latía más lento, más fuerte. Se sentó. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Nunca pregunté cómo se pagó esta casa». «¿Qué?». «El pago inicial, la remodelación, la cocina nueva. Vino de tu papá, ¿verdad?». Antonio rodó los ojos. «Él lo ofreció. ¿Qué? Ahora estás de su lado». La voz de Sofía era baja. «No solo estoy recordando. Él nos ayudó después de tu cirugía de espalda. Pagó 3 meses de hipoteca cuando perdiste tu trabajo. Compró los frenos de Luis. Cubrió la electricidad cuando no podíamos. Y tú lo llamas hongo». La expresión de Antonio se endureció. «No empieces con esto ahora». Pero Sofía no había terminado. «Le dijiste que olía a libros viejos. Te reíste cuando los niños se burlaron de él. Y ahora estás enviando mensajes a tu amiga con ¿qué planes de asesinato velados?». La mandíbula de Antonio se apretó. ¿Era una broma? Lo era. Sofía se levantó. No estaba gritando. Aún no. Pero el aire en la habitación se sentía más pesado. ¿Alguna vez pensaste que quizás él se cansó de ser el felpudo? Que se fue porque es lo único que aún podía controlar. Antonio se abalanzó hacia ella. «Necesitamos esa casa». «No», dijo Sofía, su voz de repente más firme de lo que había sido en años. «Tú necesitas que él se quede pequeño, para que tú te sientas grande». Él golpeó la encimera. «Entonces, ¿qué? ¿Lo estás defendiendo ahora? Nos abandonó». Sofía sacudió la cabeza lentamente. «No, Antonio. Finalmente dejó de ser tu rehén». Por primera vez en horas, Antonio no tenía respuesta. Solo se quedó allí respirando con dificultad, mirándola como si fuera alguien que ya no reconocía. Sofía recogió su teléfono, tomó una captura de pantalla del mensaje a Mara, luego lo guardó en su bolsillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Voy a la oficina del sheriff», dijo simplemente. «Necesitas ayuda, pero no del tipo que un tribunal puede dar. No voy a ser parte de esto nunca más». La boca de Antonio se abrió. «¿Me traicionarías? Protegería al hombre que nos protegió cuando nadie más lo hizo». Salió por la puerta. «Diles a los niños que los llamaré mañana y dile a tu abogado buena suerte explicando este mensaje a un juez». Cerró la puerta detrás de ella sin golpearla. Solo un clic suave, apenas más fuerte que un susurro. Antonio se quedó solo en medio de la cocina temblando. Las paredes a su alrededor, las que pensaba que poseía de repente, se sentían ajenas. Recogió la carta de nuevo. La leyó. «Feliz día de Acción de Gracias. Dijiste que esta casa no era mía. Ahora tampoco es tuya». Y por primera vez en su vida adulta, Antonio Vargas se dio cuenta de lo que realmente sentía la soledad. No la ausencia, sino la consecuencia. Sofía se paró en el estacionamiento fuera de la oficina del sheriff. El viento fresco de noviembre cortaba a través de su chaqueta. El teléfono se sentía pesado en su mano. Había reproducido el voicemail 2 veces ya. El mensaje de texto incluso más veces.
La voz de Antonio, casual y venenosa, ahora vivía en su memoria de una manera que nunca podría borrar. Respiró profundamente, luego entró. No había sido una decisión fácil. Durante años había hecho la vista gorda dejando que el sarcasmo pasara por crianza y la crueldad se escondiera detrás de la tradición. Pero algo había cambiado. Había visto demasiado por demasiado tiempo y el silencio ahora sería su propia forma de culpa. El oficial en el mostrador levantó la vista cuando se acercó. «¿Puedo ayudarla?» «Sí», dijo Sofía. «Quisiera reportar un posible asalto premeditado y posiblemente abuso a un adulto mayor. Tengo evidencia». Comenzó allí. Sofía dio una declaración completa. Reprodujo el voicemail de la llamada de Antonio Amara donde decía claramente: si los tribunales no lo arreglan, tal vez las escaleras lo hagan. Entregó capturas de pantalla de sus mensajes, incluyendo uno que decía: es antiguo, Sofía no lo detendrá. Y otro: un accidente lo resolvería todo. Y entregó algo más: los correos electrónicos pasados de Antonio a su abogado que había encontrado en la laptop compartida. En ellos él elaboraba una narrativa de que Manuel estaba en declive mental, referenciaba reclamos médicos falsos e incluso adjuntaba fotos de botellas de pastillas viejas que planeaba plantar en la habitación de Manuel para fortalecer su caso. «Lo está preparando», le dijo Sofía al detective, «y si no gana en la corte, intentará ganar por la fuerza». A la mañana siguiente se presentó una petición formal en el tribunal local. La jueza Miriam Rusk, una mujer severa conocida por su tolerancia cero hacia la explotación de ancianos, revisó la presentación. Dado el potencial de daño y la evidencia clara y documentada, convocó una audiencia de emergencia. Manuel se sentó en silencio junto a Rosa en la sala del tribunal 3 días después. Las paredes eran altas y blancas, la iluminación limpia y clínica. Llevaba un abrigo azul oscuro, el cabello atado pulcramente hacia atrás. Sus manos estaban dobladas en su regazo, temblando solo ligeramente. Antonio se sentó en la mesa del acusado vestido con un blazer demasiado ajustado para la humildad. Su cabello estaba peinado recto, su rostro sin maquillaje, pero sus ojos se movían, parpadeaban, temblaban. Sofía se sentó detrás de Manuel mirando al frente. Su mandíbula se apretaba cada vez que Antonio la miraba. La jueza Rusk llamó a la audiencia al orden. La fiscalía presentó primero. Rosa se levantó lentamente con confianza sosteniendo un archivo grueso con páginas impresas, transcripciones digitales y documentos notariados. Su señoría comenzó. Esto no es una disputa por propiedad. Es un patrón de manipulación psicológica, explotación financiera y, lo más inquietante, intención de cometer daño físico a un anciano. Mi cliente, el señor Manuel Vargas, no solo ha sido vilipendiado y utilizado por su hijo durante años, sino que casi fue víctima de un acto calculado de violencia. Le entregó a la jueza el acuerdo de arrendamiento que Manuel había redactado con Antonio, firmado, testificado y notariado 4 años antes. A pesar de este arrendamiento que designa legalmente al señor Vargas como propietario y no otorga propiedad al acusado, el señor Vargas intentó revertir la venta de la casa usando reclamos de incompetencia mental sin ninguna evaluación médica o historial, porque no tenía ninguno. Luego presentó el contrato de venta a Rosa fechado, firmado y transferido legalmente con todos los derechos. Luego vinieron los mensajes de texto, los voicemails, los correos electrónicos. Incluso reprodujo el audio en voz alta en la sala del tribunal. La voz de Antonio resonó. «No va a durar mucho más de todos modos. Podríamos ayudar a la naturaleza. Quiero decir, un resbalón en las escaleras. ¿Quién lo cuestionaría siquiera?» La habitación cayó en un silencio atónito. Antonio palideció. El abogado de él contratado apresuradamente intentó objetar por motivos técnicos, pero la jueza lo cortó. «Suficiente», dijo la jueza Rusk golpeando el mazo una vez. «Esta corte ha visto evidencia suficiente para proceder con cargos. Antonio Vargas, usted está acusado de intento de solicitud de asalto a un adulto vulnerable, fabricación de incapacidad médica e intención deliberada de cometer fraude y abuso emocional. La corte recomienda procesamiento criminal completo». Antonio se levantó, voz temblorosa. «Ella me tendió una trampa. Está mintiendo». La jueza levantó una ceja.
Su esposa, la madre de sus hijos, el hombre que no tiene ganancia en esto más que su propia conciencia moral. Antonio tartamudeó, nos manipuló a todos. Me hizo sentir loco. Manuel no se inmutó. Solo se sentó allí quieto y calmado. Por una vez no tenía que defenderse. La verdad hablaba ahora. La jueza se volvió hacia el alguacil, llévenlo bajo custodia. La sentencia se formalizará después del juicio criminal, pero se niega la fianza. Mientras el alguacil avanzaba, Antonio gritó, «Todos quieren pintarlo como un santo. No es nada un parásito. Hornea tamales y juega a la víctima. Y ahora soy el villano». Su voz se quebró en sollozos mientras lo sacaban de la sala del tribunal esposado. La habitación cayó en un silencio pesado. Luego Rosa se levantó y se volvió hacia Manuel. «Está hecho», susurró. Manuel asintió. Sus ojos estaban vidriosos pero secos. Mientras se volvían para irse, Sofía se levantó. Caminó alrededor de los bancos pasando al guardia y se detuvo frente a Manuel. Todos se detuvieron. Sofía se quitó el sombrero. Parecía mayor de lo que había sido solo semanas atrás, pero ahora había una firmeza en ella. La voz de Antonio, casual y venenosa, ahora vivía en su memoria de una manera que nunca podría borrar. Respiró profundamente, luego entró. No había sido una decisión fácil. Durante años había hecho la vista gorda dejando que el sarcasmo pasara por crianza y la crueldad se escondiera detrás de la tradición. Pero algo había cambiado. Había visto demasiado por demasiado tiempo y el silencio ahora sería su propia forma de culpa. El oficial en el mostrador levantó la vista cuando se acercó. «¿Puedo ayudarla?» «Sí», dijo Sofía. «Quisiera reportar un posible asalto premeditado y posiblemente abuso a un adulto mayor. Tengo evidencia». Comenzó allí. Sofía dio una declaración completa. Reprodujo el voicemail de la llamada de Antonio Amara, donde decía claramente, «Si los tribunales no lo arreglan, tal vez las escaleras lo hagan». Entregó capturas de pantalla de sus mensajes, incluyendo uno que decía, «Es antiguo, Sofía no lo detendrá». Y otro, «Un accidente lo resolvería todo». Y entregó algo más, los correos electrónicos pasados de Antonio a su abogado que había encontrado en la laptop compartida. En ellos, él elaboraba una narrativa de que Manuel estaba en declive mental, referenciaba reclamos médicos falsos e incluso adjuntaba fotos de botellas de pastillas viejas que planeaba plantar en la habitación de Manuel para fortalecer su caso. «Lo está preparando», le dijo Sofía al detective. «Y si no gana en la corte, intentará ganar por la fuerza». A la mañana siguiente se presentó una petición formal en el tribunal local. La jueza Miriam Rusk, una mujer severa conocida por su tolerancia cero hacia la explotación de ancianos, revisó la presentación. Dado el potencial de daño y la evidencia clara y documentada, convocó una audiencia de emergencia. Manuel se sentó en silencio junto a Rosa en la sala del tribunal 3 días después. Las paredes eran altas y blancas, la iluminación limpia y clínica. Llevaba un abrigo azul oscuro, el cabello atado pulcramente hacia atrás. Sus manos estaban dobladas en su regazo, temblando solo ligeramente. Antonio se sentó en la mesa del acusado vestido con un blazer demasiado ajustado para la humildad. Su cabello estaba peinado recto, su rostro sin maquillaje, pero sus ojos se movían, parpadeaban, temblaban. Sofía se sentó detrás de Manuel mirando al frente. Su mandíbula se apretaba cada vez que Antonio la miraba. La jueza Rusk llamó a la audiencia al orden. La fiscalía presentó primero. Rosa se levantó lentamente con confianza sosteniendo un archivo grueso con páginas impresas, transcripciones digitales y documentos notariados. «Su señoría», comenzó, «esto no es una disputa por propiedad. Es un patrón de manipulación psicológica, explotación financiera y, lo más inquietante, intención de cometer daño físico a un anciano. Mi cliente, el señor Manuel Vargas, no solo ha sido vilipendiado y utilizado por su hijo durante años, sino que casi fue víctima de un acto calculado de violencia». Le entregó a la jueza el acuerdo de arrendamiento que Manuel había redactado con Antonio, firmado, testificado y notariado 4 años antes.
A pesar de este arrendamiento que designa legalmente al señor Vargas como propietario y no otorga propiedad al acusado, el señor Vargas intentó revertir la venta de la casa usando reclamos de incompetencia mental sin ninguna evaluación médica o historial porque no tenía ninguno. Luego presentó el contrato de venta a Rosa fechado, firmado y transferido legalmente con todos los derechos. Luego vinieron los mensajes de texto, los voicemails, los correos electrónicos. Incluso reprodujo el audio en voz alta en la sala del tribunal. La voz de Antonio resonó: no va a durar mucho más de todos modos. Podríamos ayudar a la naturaleza. Quiero decir, un resbalón en las escaleras, ¿quién lo cuestionaría siquiera? La habitación cayó en un silencio atónito. Antonio palideció. El abogado de él, contratado apresuradamente, intentó objetar por motivos técnicos, pero la jueza lo cortó. «Suficiente», dijo la jueza Rusk golpeando el mazo una vez. «Esta corte ha visto evidencia suficiente para proceder con cargos. Antonio Vargas, usted está acusado de intento de solicitud de asalto a un adulto vulnerable, fabricación de incapacidad médica e intención deliberada de cometer fraude y abuso emocional. La corte recomienda procesamiento criminal completo». Antonio se levantó, voz temblorosa. «Ella me tendió una trampa. Está mintiendo». La jueza levantó una ceja. Su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que no tiene ganancia en esto más que su propia conciencia moral. Antonio tartamudeó. «Nos manipuló a todos. Me hizo sentir loco». Manuel no se inmutó. Solo se sentó allí quieto y calmado. Por una vez no tenía que defenderse. La verdad hablaba ahora. La jueza se volvió hacia el alguacil: «Llévenlo bajo custodia». La sentencia se formalizará después del juicio criminal, pero se niega la fianza. Mientras el alguacil avanzaba, Antonio gritó: «Todos quieren pintarlo como un santo. No es nada un parásito. Hornea tamales y juega a la víctima. Y ahora soy el villano». Su voz se quebró en sollozos mientras lo sacaban de la sala del tribunal esposado. La habitación cayó en un silencio pesado. Luego Rosa se levantó y se volvió hacia Manuel. «Está hecho», susurró. Manuel asintió. Sus ojos estaban vidriosos pero secos. Mientras se volvían para irse, Sofía se levantó. Caminó alrededor de los bancos pasando al guardia y se detuvo frente a Manuel. Todos se detuvieron. Sofía se quitó el sombrero. Parecía mayor de lo que había sido solo semanas atrás, pero ahora había una firmeza en ella. «Lo dejé suceder», dijo. «Todos estos años vi cómo te desgarraba. Reí con los chistes. La forma en que el viento se movía a través de la hierba alta. La forma en que el sol tocaba las copas de los árboles de sícamor. Al amanecer todo hablaba un lenguaje que no había escuchado en años, un lenguaje que decía: «¿Estás seguro ahora?». El rancho de Rosa estaba escondido por un camino de grava a unos 45 minutos del pueblo más cercano. Los caballos vagaban por los campos lentos y libres, las vides se enroscaban a lo largo de las cercas, sus uvas púrpura hinchándose bajo el sol de finales de otoño. La casa del rancho en sí era modesta pero cálida, su base de piedra vieja y orgullosa, su porche amplio y acogedor. Ella me dio la casa de huéspedes en la parte trasera, un dormitorio, un escritorio de escritura junto a la ventana, una bañera con patas que crujía cuando cambiaba el viento y un columpio en el porche que se balanceaba incluso cuando no estaba en él. Al principio pensé que solo me quedaría una semana o dos. Luego me encontré plantando romero en el jardín lateral, repintando las contraventanas, ayudándola a reorganizar el granero. Un día se fundía en el siguiente como mantequilla derretida en pan de maíz caliente. No quería irme. Nunca hablamos de matrimonio. No porque fuéramos demasiado viejos, sino porque finalmente éramos demasiado honestos. No lo necesitábamos. Rosa comenzó a llamarme su compañero en la paz y eso se sentía más real que cualquier cosa que pudiéramos haber firmado en un tribunal. Fue Rosa quien tuvo la idea primero. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras nos sentábamos en el porche sorbiendo café con las estrellas parpadeando arriba. «Hay hombres ahí fuera como tú, hombres tratados como muebles viejos dejados atrás en hogares que ayudaron a construir». Miré el campo tranquilo más allá del viñedo. «Lo sé, yo fui uno de ellos». Ella asintió.
Hagamos algo al respecto. Ese invierno convertimos el viejo granero en una cabaña de 3 habitaciones con una cocina común y una terraza amplia. Luego agregamos otra, luego una tercera. La noticia se extendió más rápido de lo esperado. Al principio fue solo un amigo de un amigo que necesitaba un lugar después de que su nuera mudara a su nueva esposa a su dormitorio. Luego una ex enfermera cuyo hijo la locked out durante Navidad. Luego otra y otra. Lo llamamos el porche de Manuel. No era un refugio, era un lugar para comenzar de nuevo. Sin reglas, sin toques de queda, sin registros, solo comidas calientes, mantas cálidas y oídos atentos. Cultivamos verduras, pintamos, escribimos cartas que nunca enviamos. Nos sentamos bajo las estrellas y contamos historias que no nos habíamos atrevido a decir en voz alta en años. No planeaba convertirme en un símbolo, pero el periódico publicó un artículo un domingo: de exilio a empoderamiento, el porche de un hombre se convierte en santuario para los olvidados. Comenzamos a recibir correo. Algunos eran de odio, hijos enojados que decían que estábamos volviendo a sus padres en contra de ellos. Pero la mayoría eran de gracias temblorosas y quietas de mujeres que finalmente se sentían vistas. Un sobre se destacaba azul pálido, dirigido con letra cuidadosa. Dentro había una carta en papelería floral doblada 3 veces y una foto de un niño joven sosteniendo un violín. Querido abuelo, no espero que perdones a papá. Yo tampoco lo perdono. Tenía 13 años y era estúpido, y quería ser gracioso, pero fui cruel. Recuerdo los tamales que hiciste esa noche. Nunca le dije a nadie, pero comí una segunda porción. Después de que todos se fueron a la cama, bajé a hurtadillas y la comí fría con los dedos. No supe lo que habías hecho hasta que la tía Mara llegó gritando. Luego mamá se fue, luego todo se quedó quieto. Vivo con la tía Kelly ahora. No es malo, pero no es hogar. Vi el artículo sobre el porche de Manuel, reconocí tu sonrisa. ¿Me dejarías ser voluntario allí? Quiero ayudar. Quiero aprender lo que no aprendí cuando importaba. Luis. Miré esa carta por un largo tiempo, no porque doliera, sino porque no dolía. Era honesta, tambaleante, insegura pero sincera. No respondí de inmediato. No por enojo, sino porque algunos puentes necesitan tiempo y algunas sanaciones deben ser elegidas, no ofrecidas. En cambio, preparé tamales de pollo con canela del tipo que hice esa mañana de Acción de Gracias antes de que el mundo se quebrara. Los envolví en una toalla aún calientes y los puse en una caja pequeña. No incluí dirección de retorno, solo una tarjeta doblada dentro. Sabrás más que ellos si caminas tu propio camino, M. Pasaron semanas. Luego una mañana, mientras vertía café en una taza de estaño y salía al porche, vi a un chico con chaqueta de denim parado en la puerta. Tenía una caja de violín colgada al hombro y una mirada tímida en los ojos. No habló de inmediato. No lo apresuré. Finalmente levantó la mano en un medio saludo. Asentí y eso fue suficiente. Ahora viene todos los fines de semana. Toca música durante las cenas de los domingos. Ayuda a plantar el jardín. Escucha más de lo que habla. Las mujeres lo aman. No lo llaman Luis. Lo llaman Parche porque dijo que solo está tratando de parchear el agujero que hizo. Sonrió cuando le dieron ese nombre. Yo también sonreí. Me siento en el porche todas las noches, viendo el cielo volverse púrpura y oro, escuchando el viento a través del trigo y el zumbido de la risa detrás de mí. Rosa me trae té al atardecer. A veces hablamos, a veces nos sentamos en silencio. Ella les dice a la gente que la salvé del aburrimiento de la jubilación. Yo les digo que ella me salvó de desaparecer. Ninguno de los dos miente. Solía pensar que la paz era algo que sucedía cuando el dolor se detenía. Pero ahora sé que es lo que construyes cuando eliges no pasar el dolor adelante. Así que construí un porche y las mujeres vinieron y juntas dejamos de encogernos. Antonio siempre había odiado el silencio. Incluso de niño llenaba cada habitación con ruido, exigiendo, quejándose, empujando. Era cómo se sentía visto, cómo medía su existencia. Pero la prisión no se preocupaba. En la instalación correccional para hombres fuera de Austin, el silencio no era solo común, era impuesto. Antonio aprendió rápidamente que gritar no te llevaba a ninguna parte.
Los reclusos tenían su propio ritmo, su propia justicia, su propia forma de olfatear a un fraude. Y Antonio Vargas, con sus gafas de diseñador y su mirada condescendiente, no duró mucho como alguien a quien temer o seguir. Las otras lo llamaban realeza, pero no amablemente. Las que intentó manipular lo vieron a través rápidamente. Lloraba sobre ser tendido una trampa, se quejaba de cómo mi padre volvió a mi propia esposa en mi contra y suplicaba a cualquiera que escuchara que él era la víctima. Pero cuanto más hablaba, más se aislaba. Incluso los guardias dejaron de darle la hora del día. Después de 3 meses, ambos hijos dejaron de escribir. Luis el mayor envió una sola carta que decía: «Estoy seguro. Estoy con gente que se preocupa. No me contactes de nuevo a menos que sea para decir que lo sientes». Antonio la rompió en pedazos. Su hijo menor, Ethan, se había quedado callado incluso antes de la sentencia. Solo tenía 9 cuando fue arrestado. Después de un intento fallido de vivir con un amigo de la familia Sofía, tomó la custodia completa. Nunca respondió a sus cartas. Los guardias le dijeron un día casualmente que Ethan había sido atrapado robando en una gasolinera. No por necesidad, solo para ser visto. Dijeron que lo enviaron a rehabilitación juvenil. Antonio preguntó si podía enviarle un regalo. Dijeron que no. Estaba listado bajo contactos restringidos. Antonio dejó de comer por 3 días, luego comenzó de nuevo. No tenía sentido morir de hambre. Nadie se preocuparía. Se aferraba a una cosa, la esperanza de que sus abogados pudieran encontrar un resquicio, que algo sobre los reclamos de capacidad mental se pegara, que la venta de la casa pudiera revertirse, que pudiera recuperar algo, cualquier cosa. Y luego, una tarde de jueves, justo después de apagar las luces en el patio, su nombre fue llamado por el altavoz. Vargas Correo. Corrió al escritorio esperando una carta de su abogado, quizás incluso de Sofía, finalmente dándose cuenta de su error. En cambio, le entregaron un sobre manila rígido sellado con el sello de una firma de desarrollo inmobiliario. Su corazón latió rápido mientras lo abría. Dentro había un aviso formal. Señor Antonio Vargas, le escribimos para informarle que la propiedad ubicada en 218 Sycamore Lane ha sido oficialmente repurposed bajo la guía de la Fundación El Porche de Manuel y el Hill Country Legal Trust. A partir de la semana pasada, la propiedad ya no se lista como residencia privada. Ahora está legal y permanentemente designada como un centro comunitario dedicado a albergar y rehabilitar a mujeres ancianas que experimentan abandono o abuso familiar. Además, debido a su condena anterior y evaluación de riesgo de comportamiento, usted está formalmente restringido de acercarse a menos de 500 pies de la propiedad. Cualquier intento de contactar al personal o residentes en el lugar se considerará una violación de la libertad condicional al ser liberado. Le deseamos una rehabilitación pacífica. Antonio lo leyó 3 veces, labios temblando, visión nadando. Rió una vez, corto amargo, un ladrido seco que asustó al hombre en la litera de enfrente. Luego golpeó el sobre en la mesa de metal, se levantó y gritó a todo pulmón: «¡Ese brujo me arruinó!». Nadie respondió. El guardia de turno ni siquiera se inmutó. Solo se apoyó en la pared y sorbió su café. Antonio fue enviado a aislamiento por el arrebato. 48 horas en una caja de concreto con nada más que sus pensamientos. Gritó de nuevo, más suave en la segunda noche, pero no era el mismo tipo de rabia. Era más delgada ahora, desesperada, agrietada, porque en el fondo sabía que Manuel no lo había arruinado, lo había hecho él mismo. Afuera, en el mundo que ya no controlaba las cosas, avanzaban lentamente pero con intención. Sofía alquiló una casa modesta en un barrio tranquilo al borde del pueblo. El patio era irregular, el lavavajillas traqueteaba, pero era un hogar. No tenía mucho, pero tenía paz. Enmarcó una foto de Manuel y la colocó en el alféizar de la ventana sobre el fregadero, no por culpa, sino por gratitud. Cada domingo le escribía una carta, aunque fuera corta. Luis aún era voluntario en el porche de Manuel. Comenzó un programa de música para las mujeres mayores llamado Cuerdas e Historias. En las tardes cálidas podías oír el sonido suave del violín, haciendo eco a través del jardín, mezclándose con risas y el tintineo de tazas de té. Nunca hablaba de su padre, no por odio, sino por distancia. Ethan regresó del programa de rehabilitación juvenil con ojos más tranquilos.
Plantaba zanahorias en el jardín de la escuela y leía libros sobre astronomía. Ya no preguntaba por su papá. Solo le preguntó a Sofía una vez si el abuelo aún hacía esos tamales. Sofía dijo que probablemente sí, y quizás un día los probarían de nuevo. De vuelta en su celda, Antonio salió después de 48 horas. No habló por días. Solo se sentó al borde de su litera mirando el piso, labios moviéndose en silencio. El sobre aún estaba en su estante. No lo había tirado. No lo había quemado. Lo leía cada noche, y cada vez la parte que más dolía no era la orden legal. Era el nombre El Porche de Manuel. No Casa Vargas. No Retiro Sycamore, ni siquiera el Centro Vargas, algo que podría haber imaginado en sus días de vanidad. Era de Manuel, el hombre que había burlado, menospreciado, empujado. Y ahora el nombre de Manuel era un hito, un legado. El nombre de Antonio, una nota al pie cautelar. Nadie recordaba quién construyó la cocina, o pintó las paredes, o rió en la mesa de acción de gracias esa noche. Todo lo que recordaban ahora era quién se fue, y quién se quedó, quién dio, y quién trató de destruir. Antonio Vargas no estaba solo en prisión. Se había convertido en lo que más temía irrelevante. El titular se destacaba en negrita sobre el doblez de la edición dominical del Hill County Gazette. Flanqueado por una foto en sepia de mí, sentado en el columpio del porche, una taza de té en una mano, un gato gris acurrucado a mis pies. No me llames carga. Mis hombros construyeron esta casa, por Manuel Vargas. No era el tipo de pieza que la gente suele esperar de un anciano. No era una columna de recetas o un relato nostálgico de los buenos viejos tiempos. Era un ajuste de cuentas, una historia que demasiadas mujeres viven y pocas cuentan. Comencé con la verdad, no el tipo moldeado por la amargura, sino pulido por el tiempo. Escribí sobre cómo crié a un hijo que creció creyendo que el amor se medía por lo que podías tomar, no por lo que dabas. Escribí sobre cómo cosí sus disfraces escolares a mano, trabajé turnos nocturnos para cubrir su fondo universitario y renuncié a una segunda oportunidad de felicidad para quedarme y ayudarlo a criar a sus propios hijos. Y escribí sobre el silencio, el tipo que crece cuando te dejas borrar lentamente día a día, hasta que un día de acción de gracias te das cuenta de que eres solo las manos que sirven la comida, no el nombre en el corazón de nadie. Escribí cómo los chistes comenzaron pequeños. Es solo anticuado. Olvida cosas a veces. Siempre tiene una opinión, no. Hasta que un día tu presencia se convierte en una carga. Tu voz una inconveniencia. Tu cuidado un arma vuelta en tu contra. Y las personas a las que diste todo te dan nada más que un plato de papel y un asiento junto al bote de basura. Ese fue el año en que me levanté y me fui. Sin gritos, sin platos arrojados, solo acción silenciosa, verdad legal y el conocimiento inquebrantable de que mi valor no terminaba cuando dejaron de apreciarlo. Vendí la casa que pagué. Me alejé de la familia que construí. Elegí a mí mismo por primera vez en 74 años y el mundo no se derrumbó. Se abrió. Rosa dice que el artículo removerá plumas, que algunos me llamarán vengativo, que otros me acusarán de airear la ropa sucia familiar. Déjenlos. Porque por cada mujer que lo lea y diga «esta es mi historia también», sé que valió la pena. Sé lo que la gente piensa de hombres como yo. Se supone que somos callados, agradecidos, de voz suave, incluso cuando sangramos. No se supone que luchemos de vuelta. Se supone que asintamos, sonriamos y desaparezcamos suavemente en la habitación de repuesto de alguien, pero yo no lo hice. Y ahora hay un porche con mi nombre y risa de nuevo en mis pulmones. Me llamaron carga, pero mis hombros construyeron la casa que ahora recuerdan con anhelo. Ahora me siento en las tardes con mi té. El aroma a romero en el aire, un chico joven tocando el violín bajo los árboles, y mujeres que una vez se sintieron invisibles, ahora brillando como estrellas regresando al cielo. No quemé puentes, construí nuevos caminos. Y finalmente entiendo lo que se supone que sea el Día de Acción de Gracias. No obligación, no performance, no dolor disfrazado de tradición. El Día de Acción de Gracias es sobre familia. Pero a veces debes quemar la mesa para construir la tuya propia. Subrayado.
Gracias por escuchar la historia de Manuel, un viaje de heartbreak, fuerza y triunfo silencioso. Si alguna vez te has sentido empujado a un lado silenciado o tratado como una carga por las mismas personas que llevaste a través de la vida, sabe esto. No estás solo. No eres débil por amar demasiado. No estás olvidado porque elegiste dar. Y tu historia importa ahora más que nunca. Aquí, en Historias Verdaderas de Abuelos, honramos las voces que una vez fueron susurradas y ahora merecen ser oídas alto y claro. Si la historia de Manuel te conmovió, te inspiró o te recordó a alguien que amas, haz clic en ese botón de suscripción y únete a nuestra comunidad creciente. Cada semana te traemos historias verdaderas de resiliencia, justicia y redención largamente esperada de las mujeres que nunca fueron destinadas a desvanecerse. Porque a veces las voces más quietas llevan las verdades más profundas. Y a veces tienes que quemar la mesa para construir la tuya propia. Bienvenido a Historias Verdaderas de Abuelos, donde el pasado habla y el mundo escucha.